Bienvenidos a un capítulo más de la Fórmula Abgus. Este podcast tiene como objetivo conversar sobre aspectos técnicos en diferentes cultivos, tips que manejan reconocidos técnicos a nivel nacional, que justamente son parte de la fórmula de su éxito en cultivos. En este caso, el día de hoy estamos con el ingeniero Jorge Moreno, un reconocido técnico del sector floricultor, con una gran trayectoria, y estamos seguros que va a ser de gran ayuda sus aportes. Bienvenido, Jorgito. Muchas gracias, Hugo. Qué chévere estar otra vez con un amigo. Qué placer conversar nuevamente a los tiempos. Muchas gracias. En este día queríamos hacerle algunas consultas sobre cuáles han sido aspectos de la fórmula del éxito en el manejo fitosanitario, nutricional, del suelo, incluso en el cultivo de flores. Y uno de los aspectos claves, se puede decir, dentro del control de plagas, de enfermedades, incluso del mismo manejo nutricional, siempre viene a ser el clima. En su experiencia, después de haber pasado algunos Valentines, algunos días de la madre en todos estos últimos 35 años, cada año me parece que es distinto, cada año tiene sus bemoles en cuanto a humedad, temperatura. ¿Cuánto termina pesando estas variaciones en el manejo de enfermedades, de plagas y también en la producción? Totalmente cierto, Hugo. Llevo 35 años haciendo, o 35 Valentines han pasado, y ninguno se parece al otro. La influencia climática en el cultivo y en lo que hacemos pesa muchísimo, a tal punto que, para que tengamos una idea de lo que está pasando, les pongo un punto de referencia. Entre enero y febrero del año 2025 a enero y febrero del año 2026, las precipitaciones en la zona norte del Ecuador, Cayambe, tienen un 46% más de precipitación en este año. Eso ha marcado que el ciclo se alargue, las condiciones sanitarias sean mucho más difíciles de controlar, y en cierta medida hemos visto pérdida de producción en el cultivo, en flores. ¿Qué nos ha obligado a hacer esto? A ser mucho más cuidadosos en toda nuestra parte operativa, fumigaciones, el diseño, principalmente el diseño de nuestras rotaciones. Tenemos que meterle mucha más cabeza al diseño de las rotaciones sanitarias. Las operaciones tienen que ser más precisas. Y junto con todo esto, hemos tenido la necesidad en este año de invertir más en aplicaciones químicas. Más o menos estamos hablando de un 20-25% más que lo normal. Con la consecuencia de que con cada aplicación le vamos golpeando a nuestras plantas. Entonces, realmente el clima en este año ha pesado muchísimo, Hugo, mucho. De su experiencia, ¿con cuántas aplicaciones se termina en un año para el control, ejemplo, de enfermedades como botrytis, velloso, oidio? ¿Cuántas veces al año aproximadamente se llega a aplicar? Hablemos por blanco biológico. Si pensamos en botrytis, nosotros hacemos un mínimo de aplicaciones de 52 aplicaciones al año, una vez por semana, en un promedio. Hay épocas en el año, julio, agosto, que el sol brilla y que no tenemos necesidad de hacer aplicaciones. Pero en meses como abril, mayo, que las precipitaciones son muy fuertes, en algunas ocasiones y en algunas variedades tenemos que hacer hasta 2 aplicaciones a la semana. Yo creo que el promedio en aplicaciones para botrytis está alrededor de 52. Velloso es un caso diferente, pero posiblemente están alrededor de 40 o 45 aplicaciones al año. Perfecto. Y en el caso de trips y ácaros, que viene a ser un manejo distinto por la situación estacional de meses de verano y temperatura, ¿con cuántas al año se está saliendo actualmente? Trips manejamos al mismo ritmo que botrytis. Aproximadamente 50. Aproximadamente 50 aplicaciones al año, porque además las restricciones sanitarias que hay en algunos países a los que exportamos nos obligan a tener tolerancia cero en cuanto a trips. Y para evitarnos operaciones duplicadas o duplicar operaciones, puesto que la semana solamente tiene 7 días, normalmente hacemos mezclas entre botrytis y trips. De las aplicaciones en mezcla que se manejan, que justamente ese es uno de los temas que en flores es bastante particular, es uno de los pocos cultivos en los cuales no se hace mezclas, ¿no? En casi la mayor parte de cultivos se aplica mezclas de muchos ingredientes, pero en flores, en Ecuador, todavía se maneja un tema de aplicaciones por separado.
Pero justamente de esa experiencia que menciona de mezclas de trips, botrytis, tal vez alguna o algunas que pueda mencionar, o tal vez si tal vez en otros blancos biológicos que no sean trips, botrytis, se logra hacer combinaciones que se lleven más de un blanco biológico en una sola aplicación. Nosotros actualmente hacemos mezclas. ¿Qué es lo que pasa? Y que entendemos que lo ideal es precisamente no hacer mezclas, pero en un cultivo tan intensivo como es las flores, tenemos blancos biológicos, botrytis, trips, ácaros, oidio, velloso. Si pretendemos hacer una aplicación diferenciada para cada blanco biológico, tendríamos que aplicar 5 veces a la semana todas las plantas, todas las variedades. Realmente se vuelve una operación incontrolable, imposible, un tiempo y la operación sería muy complicada. Actualmente nosotros hacemos mezclas y hacemos mezclas, botrytis, trips, por ejemplo, oidio, velloso, sí. Lo que nosotros no hemos llegado a manejar mezclas es ácaros. Ácaros sí manejamos independientemente. ¿Cuál es la condición básica para nosotros manejar mezclas? Es que, primero, pruebas anteriores de compatibilidad entre químicos y que la mezcla en sí, para 2 blancos biológicos, no pasen de 3 ingredientes activos entre los 2 productos que vamos a aplicar. Esas son las condiciones básicas que manejamos y hasta ahora hemos tenido resultados interesantes. Quizás de estas experiencias de mezclas a lo largo de todo este tiempo, pues bueno, todos hemos vivido en algún momento el susto de las fitotoxicidades en algún determinado momento, pero alguna recomendación en el caso de mezclas que sean incompatibles, quizás por pH, por formulación o en algún momento específico del cultivo, alguna situación en la cual nos podría prevenir o indicar aspectos que pueden atenuar estos temas de fitotoxicidades que siempre van a estar, siempre es una posibilidad, ¿no? En un cultivo tan intensivo como usted menciona. Creo que todos hemos pasado por ese lado de haber intoxicado una variedad o un bloque o una mitad de una finca. Creo que todos hemos pasado por ahí en el recorrido profesional. ¿Qué cuestiones básicas nos fijamos nosotros? Primero, que al mezclar el producto o los productos para 2 ingredientes activos, para 2 blancos biológicos, no pasemos de 3 ingredientes activos en la mezcla. 2, 1. Segundo, que haya antecedentes anteriores de que la mezcla no causa toxicidad en unas cuantas variedades. Normalmente nosotros hacemos ensayos chiquitos en las variedades más sensibles, que son las que conocemos en todas las fincas. Hecho esos ensayos, nos lanzamos al resto. Los otros factores son que todos los equipos estén bien calibrados y que el volumen que uno programa para el control y para la ejecución realmente se lleve a cabo. Eso ya es un control de operación bien delicado. Si yo, por ejemplo, programo 5 litros de una mezcla para el control de botrytis trips, tenemos que calibrar los equipos y la operación tiene que estar tan controlada que sean 5 litros los que van. Y por último, las condiciones ambientales. No exceder de cierta temperatura al aplicar y tener cierto nivel de humedad ambiental el momento de la aplicación. Y finalmente, uno de los factores que nosotros controlamos mucho en las aplicaciones y especialmente en las mezclas es el pH de la mezcla. Procuramos que el pH de la mezcla no baje, y de las fumigaciones en general, no sea menor a 6. Que no sea menor a 6, y yo incluso uso pHs un poquito mayores, 6.2, 6.3, contradice lo que alguna gente dice de que el pH es mejor bajarle a 5, 5.5. Nosotros hemos encontrado resultados mucho mejores cuando la mezcla está sobre 6 en pH. La planta se golpea menos. Genial, sí, esa es una buena recomendación. Ahí me permito acotar, Jorgito, de la experiencia que hemos tenido. Efectivamente, una gran cantidad de ingredientes activos que están en el medio no necesariamente requieren bajar pH, ¿no? El caso de los neonicotinoides, el caso de los espinacines, el Excitiazox, el Simoxanil, Proclaraz, metiltiofanato, ciprodinil, pirimetanil. Son ingredientes que no necesariamente requieren bajar pH. Esa es una muy buena recomendación. Mencionó hace un momento uno de los temas que a mí siempre me ha inquietado mucho, porque estando en el desarrollo de productos del otro lado, como proveedores y no como
como técnicos de finca, también a veces nos ha generado problemas en el desarrollo el hecho de que un técnico llega con la famosa dosis de cc por litro o gramos por litro, y debido a que en el mundo de las flores es muy variable el volumen de agua, si es que una ficha técnica de determinado producto dice 0.5 gramos por litro, pero en el ensayo de origen del registro se tomó en cuenta 1000 litros, y de pronto vamos a otra finca con esa dosis de 0.5 gramos y nos topamos que son 2000 litros, también nos hemos llevado el susto de la fitotoxicidad. Y aquí quería preguntarle en ese sentido, siendo la solución, digámoslo así, desde nuestro punto de vista, el hecho de manejar más bien una dosis por hectárea, ya sea en producto comercial o en ingrediente activo por hectárea. Pero en cuanto al volumen de agua, que tiene una gran variación, más o menos, ¿con qué volúmenes usted maneja para los blancos biológicos más importantes en litros por cama o en volumen de agua por hectárea? Hablemos independientemente, Botrytis nosotros manejamos un promedio de 1000 litros por hectárea. 1000 litros. Blancos biológicos como Belloso y Oidio, estamos hablando de 2200 litros por hectárea. O sea, estamos hablando de más o menos 10-12 litros por cama. Y para ácaros, el mismo volumen, 2000 a 2200 litros por hectárea. Y nosotros ajustamos la dosis recomendada en producto comercial que nos da el fabricante a los volúmenes que nosotros en la práctica usamos en la finca. Justamente hablando en esta línea en cuanto a compatibilidad, también otro de los temas que en ocasiones hemos visto que ha causado dificultades en el control o falta de control es mezclas que en ocasiones se hacen con ciertos nutrientes, con productos foliares. En su experiencia, ¿ha habido algunos ingredientes o elementos que pueden ser un poco más complicados añadir a una mezcla de productos químicos, botrycidas, insecticidas, productos para Belloso Oidio, tal vez, o hay alguna que más bien así la recomiende? Hablando de fertilizantes foliares. Hablando sí, de nutrientes, de elementos que sí se puedan. Personalmente no me gusta ese tipo de mezclas. O sea, ahí sí manejamos mezclas químicas para blancos biológicos, Oidio, Belloso, por ejemplo, dos ingredientes activos. Dos productos diferentes, uno para Oidio y uno para Belloso en mezcla, siempre y cuando no pasen de 3 ingredientes activos en la mezcla. Y fertilizaciones foliares, sí, personalmente las manejo independientes. ¿Eso qué es lo que hace? Nos aumenta un poco la carga en la operación. Horas de trabajo y en general la operación se complica un poco. Pero creo que personalmente es lo más eficiente. Algunos de los agrónomos y de los agrónomos que trabajan conmigo incluso, tienen la tendencia a la mezcla para dos blancos biológicos que van a hacer, tienen la tendencia a meterle alguito de aminoácidos, a meterle algo de un fertilizante foliar, algo de algas, como para evitar que el golpe sea fuerte, dicen ellos. Pero realmente no creo que tenga mucha incidencia. Si la mezcla está bien pensada, si las pruebas han sido bien hechas, no creo que tenga mucha incidencia. Nos hemos topado también con la experiencia de que en algunas fincas una dosificación que puede estar ideal en el control o en cuanto a pruebas de fitotoxicidad pueden salir muy bien, y sin embargo en otras puede resultar de estos sustos, ¿no? De que el producto salió mal o que la mezcla salió incompatible. Y también hemos visto que en algunos casos que ya se ha analizado un poco más profundo el por qué, nos hemos topado con situaciones de fincas vecinas, aledañas, con similares volúmenes de agua, dosis de producto por hectárea, pero la condición nutricional o la condición del suelo puede ser un factor determinante al momento de que una planta esté más susceptible a sufrir un ataque. En ese sentido, ¿con qué parámetros usted considera que una planta está en un buen estado como para soportar una carga química en un momento de una frecuencia alta, ejemplo, cada 4, cada 5 días, en cuanto a conductividad eléctrica o salinidad o pH del suelo, que son factores que a veces como que están separados al momento de ver una rotación, pero terminan siendo muy importantes? De su apreciación, ¿cuál sería una recomendación en ese tipo de...? Los dos factores sí pueden parecer cosas independientes. O sea, las aplicaciones que hacemos para controlar plagas y enfermedades
en algún momento, y aparentemente sí puede ser que sea una cosa totalmente independiente a la nutrición, a la fertilización, a la fórmula. Pero al final uno se da cuenta que son dos cosas que están totalmente ligadas, ¿no? Si una planta está, pongámoslo así, mal nutrida, con una fórmula desequilibrada, con un mal manejo de agua, en exceso o en deficiencia, la planta no va a estar en las mejores condiciones para aguantar una aplicación y menos todavía una mezcla. Yo creo que por eso es que a veces se ven en algunas fincas y en algunos bloques incluso, que la mezcla que yo ocupo aquí, en una finca, funciona súper bien, control y demás, y la planta está bien, no le pasó nada. Y en el otro lado, en la misma variedad, muy posiblemente la planta se golpea. Yo creo que en eso tiene mucha influencia la condición nutricional de la planta. Factores independientes no son. Yo creo que incluso podría pesar más en el estado sanitario de la planta, en el estado sanitario del cultivo. Yo creo que pesa más la condición nutricional que las mismas aplicaciones que le hagamos con fitosanitarios a la planta. Basándonos en el hecho de que, como cualquier ser vivo, la planta bien nutrida va a estar más resistente a lo que uno le haga. Ambiente, químicos que le caiga o lo que sea. Perfecto. En cuanto a condiciones de pH del suelo y conductividad eléctrica del suelo, ¿con qué parámetros usted acostumbra a manejar o es un tema más por variedad? No. O sea, lo ideal sería por variedad. Lamentablemente tenemos tantas variedades en el cultivo que es difícil manejar por variedad. ¿Qué es lo que hacemos? Parámetros generales. Nosotros manejamos el suelo con un pH que esté alrededor del 6.5 tendiendo para arriba, llegando a 7 muy posiblemente, y una conductividad eléctrica en el suelo que esté alrededor de 1.4. Pensamos que esas son las condiciones ideales para el crecimiento en factores nutricionales. Junto con eso es importantísimo el manejo del agua. Un exceso de agua nos daña raíces, una falta de agua nos daña raíces, y aireación constante en el suelo, o sea, trabajar el suelo, porque una de las cosas que uno mucho ve en las fincas es que nos preocupamos mucho por el agua, nos preocupamos por la fórmula, nos preocupamos por el nitrógeno, el fósforo, el potasio, todas las cosas que nos recomiendan meter, el fertilizante sólido y demás, pero no se hace un trabajo de suelo constante. De pronto, si por ahí le hacen un trabajo de suelo una vez al año y ya está. Nosotros procuramos trabajar las camas por lo menos 4 veces al año. O sea, bajar hombros, picar caminos, volver a subir camas 4 veces al año mínimo. De lo que recuerdo, Jorgito, en toda esta experiencia, este caminar por el mundo de las flores, usted tenía la oportunidad de manejar fincas en Cayambe, en Tabacundo, incluso en la zona sur, en Lazo. Hay algunos sectores en donde los suelos son un poco más complejos, teniendo presente que hay parámetros óptimos o que ayudan a que la planta esté más resiliente o que pueda soportar mejor una carga química. En el momento que se topa un sitio con suelos salinos o con conductividades altas o con pHs muy ácidos, ¿cuáles han sido algunas de las estrategias que usted ha manejado para poder arreglar estos problemas que son un poco más de fondo o son más a largo plazo? Hugo, manejar suelos salinos realmente es complicado. Manejar suelos salinos, y peor todavía si son suelos salinos sódicos, es un tema bien complicado. Sin embargo, en ese tipo de problemas, una de las cosas que hacen que la planta se comporte mejor a pesar de los problemas es una fertilización o una fórmula de fertilización equilibrada, independientemente de que tenga cierta cantidad de nitrógeno, ciertos niveles de fósforo, ciertos niveles de potasio. Creo que lo más importante es el equilibrio de los elementos dentro de la fórmula. Primero. Y segundo, un trabajo de suelo constante. Yo creo que un trabajo de suelo constante y un suelo bien preparado de original, un suelo bien preparado en inicio, con un buen drenaje que le provea a uno una capacidad, una tranquilidad para meter agua en el suelo en niveles altos si son necesarios, y que ese agua se percole directamente para abajo. Ese creo que es uno de los grandes alivios que uno puede tener al manejar suelos complicados. Un buen drenaje. Teniendo presente que en el sector florícola quizás es uno de los cultivos en donde se tiene más atención al tema de restricciones, rainforest,
Fair Trade, Flor Verde, que limitan el uso de herramientas. En ese sentido, y teniendo presente que a nivel global la tendencia es como que a disminuir carga química, a tratar de usar productos orgánicos, híbridos, extractos de plantas, productos biológicos, en un cultivo que tiene tanta presión de inóculo, ¿cómo usted ve el incremento o la introducción de productos de este tipo, orgánicos, biológicos? ¿Ha logrado usted adaptarlos dentro de su fórmula de control a este tipo de herramientas o usted piensa que todavía es un poco limitado el manejo de estos productos? Bajar la carga química al cultivo de flores ya es una necesidad, ¿no? Es una exigencia de un montón de certificaciones que tenemos. Aparte de exigencias de certificaciones, creo que ya tiene que empezar a ser un compromiso de la industria con el ambiente. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Tenemos la presión de las certificaciones de empezar a disminuir la carga química y empezar a meter productos de origen natural, productos naturales. Actualmente estamos ensayando productos, hay 2 o 3 en las fincas ya que estamos usándolos, ya en una rotación normal, y unos cuantos, 4 o 5 que vienen haciendo ensayos de validación para ver si ya entran en nuestra rotación normal. Evidentemente no son tan eficientes como un químico de choque, pero creo que uno de los secretos ahí es la constancia. Uno no puede pretender, creo yo, que para controlar un blanco biológico, cualquiera que sea un cultivo de flores en un invernadero, bajo las condiciones climáticas que tenemos, no creo que uno podría pretender que tenga el mismo efecto un producto químico de síntesis que un producto natural. Entonces, al pensar así y ver el resultado de la aplicación de un producto natural a un producto natural, digamos, los agrónomos normalmente se desilusionan porque dicen, uy, le apliqué y no pasó nada. Pero creo que ahí es donde viene la constancia. Hay que seguir aplicando hasta que la planta y hasta que la carga química, hasta que la planta en sí vaya reaccionando a lo que hacemos. Creo que es mucho tiene que ver la constancia en el manejo de los químicos orgánicos. Una de las claves que hemos visto en el control en el uso de productos extractos orgánicos o de residuos cero ha sido intercalarlos o mezclarlos. Teniendo presente que muchos de ellos son de mecanismo de acción desconocido, puede ser interesante cuando lo mezclamos con un producto de impacto, de choque, de efecto knockdown, o también cuando lo intercalamos entre químicos potentes como para poder lograr que los insectos o los hongos pues disminuya el riesgo de resistencia, ¿no? Como una especie como de herramientas para confundir individuos, más no como esperar un control de choque. Pero sí, esa definitivamente todos tenemos la responsabilidad de seguir hablando del tema y seguir introduciendo este tipo de productos. Muy bien, Jorgito, hemos avanzado revisando algunos aspectos técnicos importantes y pues de la experiencia que usted tiene en el manejo de trips, ácaros, vellosis y botrytis, actualmente más o menos ¿cómo están los valores para el control de plagas y enfermedades? ¿Cuánto normalmente una florícola o en qué rango se está manejando en cuanto a dólares por hectárea? Nosotros presupuestamos nuestro gasto pensando en $1,200 por hectárea para pesticidas y $1,200 por hectárea para fertilización. Ese es un número, ¿no? Pero lo que pasa normalmente es que en ciertas épocas del año nos podemos permitir que esa carga no sea 1,200 para o nos vemos en la necesidad de que esos 1,200 no sean para pesticidas, a lo mejor es un poquito más. Y en otras épocas del año le metemos más mano a los fertilizantes y le bajamos un poco a los pesticidas. Pero más o menos nos manejamos en ese rango, entre $2,400 a $2,600 por hectárea. Y de esos valores de $1,200 por hectárea, ¿cuál de los blancos biológicos cree usted que es el que más se lleva en porcentaje en el año o es más bien temporadas? Es temporada, es estacional. En esta época, por ejemplo, de enero a marzo que vamos corrido este año, la presión del clima ha sido tanta que la botrytis realmente se ha convertido en un dolor de cabeza. Yo creo que
las aplicaciones para botrytis se nos van llevando por lo menos entre un 50 a un 60% de nuestro presupuesto, como aplicaciones y como otros controles que hacemos para botrytis, ¿no? Desinfecciones, termonebulización, repeticiones de aplicaciones para botrytis en variedades más sensibles. Entonces, por lo menos pienso yo que un 50 o un 60% de nuestro presupuesto en esta época le gastamos en botrytis y velloso. Ácaros le dejamos como que medio de lado, no son un problema por el ciclo se alarga en este frío, entonces como que nos mantenemos de lado con los ácaros y le damos mucha fuerza a botrytis y velloso. Creo que entre los dos deben estar gastándose más o menos un 60 o 70% de presupuesto. Acaba de mencionar un aspecto de la termonebulización. Esta es una pregunta que me han hecho muchos técnicos cuando visitamos fincas y demás. Siempre consultan, bueno, ¿y qué ingredientes usted recomienda para termonebulización? En su experiencia, la termonebulización como tal, obviamente es una gran ayuda, una herramienta más de control, pero en ese sentido, ¿usted tiene algunos ingredientes que usa en la termonebulización o más bien lo maneja de una manera un poco más amplia en cuanto a desinfección? ¿Cómo lo maneja? Nosotros no usamos ingredientes activos en la termonebulizadora. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y cómo consideramos una termonebulización? Como una desinfección del ambiente. ¿Qué es lo que usamos? La base, el vehículo es glicerina. Hay muchas marcas de glicerinas que venden en el mercado. El desinfectante, nosotros usamos ácido hipocloroso. Y para completar el volumen, le metemos también un dispersante. Eso hacemos nosotros en épocas complicadas, hacemos esa mezcla y aplicamos con termonebulizadora 2 o 3 veces por semana en los invernaderos que son más complicados o en las variedades que son más complicadas. Pero pensamos más que como control, como una desinfección del ambiente. Una desinfección del ambiente, de suelo, de plásticos, de estructuras del invernadero, que también ahí, y más todavía si son invernaderos de madera, ahí tenemos depósitos de esporas de todo lo que no se puede imaginar. Comprendo. Entonces pensamos en la termo más como una desinfección ambiental que como un control directo en la planta. Hablando de este tema de herramientas para el control de plagas y enfermedades, teniendo presente pues las restricciones de ingredientes que habíamos comentado y que de pronto en la clasificación FRAC tenemos 12 opciones, de las cuales no necesariamente hay las 12 para cada blanco biológico, pues aproximadamente 10 para botrytis o 9 para velloso, más o menos de todas estas opciones que existen en el mercado, y teniendo presente lo que usted mencionó hace un momento, que son 50 o 40 veces en el año, hemos visto que sí es un tema difícil de manejar el hecho de que se tienen muchas aplicaciones para un número relativamente pequeño de grupos químicos o de opciones. Hablando de botrytis, que es digamos que la enfermedad de momento por la temporada en la que estamos, aproximadamente con cuántos ingredientes o grupos químicos o productos usted maneja una rotación de botrytis. No necesariamente cuáles, pero más o menos cómo usted lo está manejando. A ver, en mi memoria está que regresamos al ingrediente 1 cada 7 semanas. Ya. Entonces tenemos más o menos 7 ingredientes activos en los que nos damos la vuelta en botrytis. Para velloso más o menos están igual, entre 7 o 8 ingredientes activos y mis rotaciones regresan al origen a la 7ª o 8ª semana. Sí, pues es una buena recomendación, pues en términos generales de lo que hemos visto, tratar de separar los productos que tienen un poco más de riesgo de resistencia, ejemplo, en velloso una fenilamida, en botrytis una nilopirimidina, de pronto ingredientes como triazoles, trubilurinas, tratar de separarlos al menos con 2 o 3 puntos de acción, pues funciona bien dentro de su esquema, más o menos se manejaría similar. Muy bien, Jorgito, pues hemos dado una vuelta interesante revisando temas nutricionales, de protección de cultivos y bueno, ya un poco entrando un poco más en la parte personal, se puede decir, después de todo este bagaje de conocimientos y todo este aprendizaje en el mundo de las flores, ¿qué recomendación tiene o cuál ha sido, digamos que en su manejo ya del día a día como profesional? ¿Alguna de los aspectos que usted puede decir que es parte de su fórmula del día a día? ¿Qué ha hecho que Jorge Moreno se mantenga
35 años y va para más en el mundo de los ¿Todavía flores. no se jubilé? No, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que creo que si aceptáramos que uno tiene éxito en lo que hace, yo creo que realmente el secreto, si uno querría ponerle un nombre, es primero que a uno le tiene que gustar lo que hace. Eso es evidente y eso creo que se aplica no solo a la profesión, sino no solo a la agronomía, sino a todo. Primero uno tiene que gustarle y amar lo que hace. Y segundo, tiene que ser constante. Y el tercer componente, que creo que eso es algo que viene con los años, creo que es la tranquilidad. Porque hace ratito usted mencionábamos que de los ingredientes activos, y esto como ejemplo nada más, los ingredientes activos que tenemos para un blanco biológico o botrytis, tenemos 7 u 8. Entonces yo me doy la vuelta a mi ingrediente activo 1 a la 7ª semana. Pero normalmente pasa con los agrónomos que a la 5ª semana o a la 3ª semana llueve mucho, los agrónomos se desesperan y cogen el más efectivo, que posiblemente estaba en el lugar 7 y le adelantan al lugar 3 porque es el más efectivo. Pero rompieron totalmente la rotación, no siguieron un orden adecuado. Entonces yo creo que ese es el componente que, claro, viene con la edad, ese no es gratis. La tranquilidad, coger las cosas con cabeza fría. Y ahí poquito a poquito se va haciendo que, si algo uno podría decir, éxito en el trabajo. No sin antes agradecerle por todos estos tips, este conocimiento que nos ha proporcionado el día de hoy. Muy bien, en este capítulo de la Fórmula Abus con el ingeniero Jorge Moreno, técnico de gran trayectoria en el sector floricultor, hemos tratado algunos aspectos importantes sobre la protección de cultivos, sobre el manejo nutricional, aspectos también personales. Y bueno, en resumen, algunas ideas que vale la pena destacar que ha mencionado el ingeniero Moreno es el manejo del agua, siendo un factor súper clave para poder controlar algunos aspectos complicados del suelo. También hemos mencionado que bajar la carga química es un compromiso, un deber que tenemos todos, y a pesar de que los productos residuo cero no siempre son los más contundentes, puede ser muy interesante incluirlos con el objetivo de bajar resistencia y también carga química, y obviamente ayudar al estado nutricional y fisiológico de la planta. Ya en el aspecto personal, algo con lo que me quedo, Jorgito, que ha mencionado, es súper interesante el hecho de mantener cabeza fría en la toma de decisiones, algo que he mencionado, que pues es un tema también alineado quizás a la experiencia. Y bueno, con esto pues quería preguntarle, Jorgito, si dentro de su fórmula de éxito en el control de plagas y enfermedades dentro de su rotación, ¿tiene algún producto favorito de Abus? Claro que sí, Hugo. Realmente en la rotación que usamos tenemos algunos, pero el que se me viene de inmediato a la cabeza es Seiken. Para el control de trips. Perfecto, muy bien. Bueno, con esto pues quería agradecerle por su tiempo y por todas sus respuestas, pues y animarles a nuestros amigos agricultores que sigan viendo los capítulos de los siguientes podcasts en varios cultivos con técnicos reconocidos a nivel nacional. Muchísimas gracias, Jorgito. Huguito, muy amable. Un placer conversar con usted otra vez. Muchas gracias, Jorgito. Igual.